Ah, bueno, ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer muy grande en nombre del grupo, ¿no? El Hey Rousseau, Grupo de Estudios Iberoamericanos en Rousseau, de dar las bienvenidas a todos ustedes que están aquí con nosotros en esta tarde y noche para más un webinario. Hemos tenido tres con dos más este. El primero fue 28 de marzo, el segundo 30 de mayo y ahora 26 de septiembre, el webinario de la línea Filosofía, de Metafísica, Teología y Moral, coordinado por Stefan Vinolo y Teresa del Pilar Río Vázquez. El próximo ya está marcado, está para 28 de noviembre, que será de la línea de política, ética y filosofía ética y política, coordinado por Tomás Schwach y Marcelo Fernández Pavlovich. Entonces es un placer muy grande de tenerlos a todos. Y voy a pasar ahora para Teresa del Pilar Río Vázquez para hacer la mediación, presentación de nuestro invitado especial, que es Stefan Vinolo, que es miembro también del grupo, ¿no? Y bueno, estás contigo, Teresa, ¿verdad? Para Sí, ti. muy bien. Muchas gracias, Wilson. Entonces, antes de presentarle a nuestro súper invitado especial, si es que me permiten, quisiera presentarme brevemente para después centrarnos ya en nuestro invitado. Bueno, soy Teresa del Pilar, como dijo Wilson, doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en filosofía subiriana, ética y educación. Ejerzo la docencia e investigación en grado y posgrado y publico sobre filosofía, ética y educación. Como coach ontológico profesional y coach ejecutivo organizacional, trato de integrar filosofía y coaching con el fin de acompañar procesos de transformación con sentido y proyección internacional. Bueno, ahora sí. Ahora quiero compartir con ustedes un breve currículum de nuestro invitado, Stefan Vinolo. Él es PhD en filosofía por la Universidad de Michel Montaigne de Burdeos, Francia, y es PhD en teología por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Especialista en filosofía francesa, en Sartre, Girard, Derrida, Badiou, Mayo, y en filosofía precrítica del siglo XVII, Descartes, Spinoza y Pascal. Autor de 14 libros y él luego nos va a contar los títulos. Actualmente es profesor principal de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esto es una presentación súper breve. Bueno, y a continuación presentaré un panorama general del tema que abordará nuestro autor. Esto nos permitirá situarnos en el contexto de su exposición, de tal modo que podamos seguir con claridad y atención la profundidad de sus reflexiones. En efecto, Vinolo nos invita a mirar el contrato social desde una perspectiva que desafía nuestras ideas más comunes. Prepárense. Más allá de la razón, más allá de la claridad superficial, se revela un terreno insospechado. La política, la sociedad se construyen sobre la incompletud, sobre el misterio del otro. Hobbes nos muestra un mundo donde la desconfianza y el temor obligan a un poder fuerte, necesario para mantener la seguridad. Rousseau, en cambio, nos recuerda que la libertad auténtica surge de la voluntad general, pero siempre reconociendo que nunca llegamos a conocer plenamente al otro. Vinolo nos recuerda, nos enseña que la política no es un espacio de claridad absoluta. Al contrario, es un terreno donde la ignorancia mutua
se convierte en la condición misma de la convivencia. Este libro, creo yo, nos desafía a ver nuestra sociedad con ojos nuevos, no como un lugar de absoluta confianza, sino como un entramado que requiere misterio, distancia y reserva. Es esta incompletud, paradójicamente, la que nos permite la unión, la cooperación y la vida política. ¿Qué les parece? Está así, se visualiza muy interesante y misterioso. Bueno, y ahora, sin más dilaciones, abramos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón y dejemos que el autor mismo nos conduzca directamente a lo esencial, a aquello que realmente importa, iluminando con su reflexión el núcleo mismo de la política y de nuestra condición humana. Le cedo entonces el micrófono a nuestro súper invitado. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí en este viernes noche. Sé que no es fácil. Sí. Entonces, lo que pretendo hoy en una pequeña exposición es presentarle una tesis que defendí en un libro que se llama Conocimiento y Reconocimiento en Hobbes y Rousseau, que debería publicarse al español en el 2026, ojalá, si todo sale bien. Es un libro del 2017 y tal como decía Teresa, es un libro que tal vez pueda parecer defender una tesis paradójica, pero tal vez para las personas que conocen Rousseau no es una tesis tan paradójica en realidad como podría ser, ¿no? Es un libro que no trata únicamente sobre Rousseau, pero puesto que el tema de hoy es precisamente Rousseau, pues voy a hablar únicamente de Rousseau en este caso. Verán que en este libro existe una especie de apuesta teórica, que es casi una especie de apuesta metafísica sobre Rousseau. Verán que en el mundo francés, muchas de las interpretaciones de Rousseau hacen de él un autor cuyo gesto número uno es rechazar a cualquier tipo de mediación. Tal como si realmente Rousseau fuese el autor que ama el contacto directo, la presencia, y que constantemente en todos los campos de los cuales él nos habla, tiene un solo enemigo, las mediaciones. Pues justamente en este libro intento un poco balancear esta tesis y mostrar que, si bien es cierto que Rousseau rechaza mucho a las mediaciones en varios de sus textos, tal vez exista otro Rousseau, un poco más subterráneo, digamos, un poco más oscuro, que siente la necesidad, como mínimo, en el campo político, que es el campo paradigmático para mí en el texto, bien siente la necesidad de restablecer mediaciones, de restablecer distancia, tal como decía Teresa, de restablecer oscuridad y de restablecer misterio. Entonces, para comenzar, solo quiero, así rápidamente, un poco recordar esta interpretación súper clásica de Rousseau como el autor que odia las mediaciones y el autor que odia la presencia. Verán que es una tesis que encontramos en todos los grandes temas de la filosofía de Rousseau. Por ejemplo, en el campo político. ¿Se acuerdan que el amor de Rousseau a la democracia directa en contra de la democracia indirecta, justamente porque la mediación de la representación, en tanto que es una presentación secundaria o que es una presentación que llega en segunda instancia, pues justamente parasita la misma presencia de la voz del pueblo o de mi voz en la asamblea. Para que la voz de alguien esté realmente en la asamblea, la única manera es que la misma persona esté en la asamblea. Y vemos que sobre este punto, pues Rousseau parece retomar la tesis más clásica de toda la filosofía de Platón, la tesis casi metafísica de la filosofía de Platón, según la cual entre el original y la copia, es decir, entre mi voz presentada en la asamblea
y mi voz representada en la asamblea, existe una pequeña degradación o existe una pequeña pérdida por la cual debemos preferir la presencia directa de la voz por encima de sus representantes. ¿Se acuerdan que esa es la tesis que defiende Robert Desraté en un texto famosísimo que se llama Rousseau y la ciencia política de su tiempo? Es igualmente la tesis que defiende, por ejemplo, personas como Claude Lefort. Lo mismo sucede en el campo, en el campo religioso. ¿Se acuerdan que en el libro 4 del Emilio, Rousseau sistemáticamente critica a los intermediarios eclesiásticos? Eso no implica que sea una crítica directa a Dios, sino explícitamente una crítica a las mediaciones institucionales que parasitan la relación entre Dios y el hombre. De ahí que Rousseau, al contrario, constantemente haga un elogio de la religión natural en contra de las religiones históricas. En este caso, tal como mostró, esta sería la interpretación de Paul Ricoeur en su libro La crítica y la convicción, en el cual explícitamente Ricoeur señala que el gran gesto de Rousseau es de fundar una religión totalmente limitada o totalmente reducida a un sentimiento interior y a la voz de la conciencia. También encontramos esta misma lógica en la filosofía del lenguaje. ¿Se acuerdan que tanto el discurso sobre el origen de la desigualdad como el ensayo sobre el origen de las lenguas, en ambos textos, Rousseau siempre insiste sobre el paso del grito al lenguaje? Y lo hace para señalar que el lenguaje no hace nada más que transformar la inmediatez de las necesidades en representaciones abstractas, razón por la cual el lenguaje abre la posibilidad al paso del amor de sí al amor propio. Y se acordarán que esa es toda la interpretación derridiana de la gramatología, cuando Derrida constantemente señala toda la lógica del suplemento que existe en Rousseau y hace de Rousseau el filósofo paradigmático que constantemente intentó restablecer la potencia de la voz en contra de la patología tanto del lenguaje alfabético oral como de la misma escritura. Por así decirlo rápidamente, bien vemos que para Derrida, en Rousseau, una verdadera comunicación sería literalmente una fusión, es decir, el momento en el cual dejamos de utilizar palabras para hablarnos, sino que simplemente nos tomamos el uno el otro en los brazos y lloramos juntos. Esto sería en realidad la verdadera comunicación directa. Dos ejemplos más. También es lo que sucede en el campo del arte, en la carta a d'Alembert de 1758 acerca del teatro en Ginebra, en el cual Rousseau señala que cuando el arte se hace espectáculo, es decir, cuando el arte se hace una vez más representación, pues instaura una relación mediatizada a las pasiones y a las virtudes. A través de las representaciones teatrales, el espectador admira en vez de practicar y mira en vez de actuar. Y finalmente también podríamos señalar que es el caso en el campo educativo. ¿Se acuerdan de todas las páginas del Emilio en las cuales explícitamente Rousseau lucha en contra de los libros y de los maestros? Esos famosos libros que siempre nos están imponiendo saberes muertos en contra de los saberes vivos que el niño puede descubrir directamente experimentando sobre la naturaleza. Y en Francia, de manera paradigmática, es la lectura que hace Philippe Mérieux de toda la pedagogía de Rousseau. Bueno, entonces ven que toda esta lógica, toda esta denuncia de las mediaciones en Rousseau ha sido en realidad cristalizada dentro de un libro, que es para mí un libro magnífico, que es el libro de Starobinsky, que se llama La transparencia y el obstáculo, en el cual justamente vamos a ver que
Starobinsky intenta señalar que tal vez Rousseau, con su deseo originario de transparencia, nunca pudo realmente salir de varias dificultades conceptuales que necesitaban o que hubiesen necesitado que vuelva a reinstaurar cierta cantidad de oscuridad o cierta cantidad de no transparencia. Entonces, de cierta manera, la tesis que yo planteo en este libro es una especie de prolongación a la tesis de Starobinsky en este libro. Cuando Starobinsky titula su libro La transparencia y el obstáculo, yo intento, de manera un poco más provocadora, subtitular mi libro La transparencia es el obstáculo. Es decir, ya no tomar únicamente esta oposición entre transparencia y obstáculo, sino asumir una tesis obviamente que se puede cuestionar tal como cualquier tesis, pero como mínimo se asume una tesis explícita. La transparencia en la filosofía de Rousseau, a pesar de todo lo que se ha dicho, es un obstáculo. Y para hacerlo, pues intento regresar sobre dos problemas fundamentales que encontramos en Rousseau. El primero es, ¿por qué razón existe algún tipo de necesidad de la política en Rousseau? Por así decirlo, ¿por qué razón no puede existir simplemente una autoorganización inmanente de los seres humanos en el estado de naturaleza? ¿Qué es lo que falla para que necesitemos de repente pasar al momento del pacto social? Y el segundo punto sobre el cual intento mostrar esta tesis es la misma forma que toma el contrato. Ven que normalmente solemos pensar o solemos imaginar, más aún en el mundo contemporáneo, que cualquier tipo de contrato pues debe ser algo negociado, debatido, argumentado. Ven que hoy en día vivimos totalmente en este mundo de la democracia del diálogo. Acuérdense todos los textos de Jürgen Habermas, la importancia de la opinión pública, la importancia del espacio público. Es decir, que tal como si todo proceso político democrático supusiera un momento anterior, que es el momento del diálogo, del debate, compartir valores, etcétera, etcétera. Pues vamos a intentar ver que para Rousseau sucede exactamente lo contrario. Entonces comienzo a intentar avanzar esta tesis sobre la misma necesidad de la política en Rousseau, preguntándonos por qué razón se necesita la política en Rousseau, por qué razón es imposible una simple autoorganización de los seres humanos. Y este argumento de la autoorganización de los seres humanos, de hecho, es un argumento súper clásico en la filosofía política moderna. Por ejemplo, encontramos en El mismo Ciudadano de Hobbes momentos en los cuales Hobbes dice explícitamente: si los seres humanos fuesen completamente racionales, en realidad no se necesitaría del momento del pacto. Encontramos exactamente el mismo argumento, aunque por razones un poco diferentes, en el Tratado Político de Spinoza, cuando Spinoza dice: la falencia humana hace que no somos plenamente racionales, por eso necesitamos la política. Tal como si la política fuese una especie de prótesis de la racionalidad. Como no somos racionales, se necesita dar el salto hacia lo político. Pues verán que podríamos pensar que existen en Rousseau dos justificaciones diferentes de la necesidad de la política. Pero obviamente intento mostrar que esas dos justificaciones diferentes se sustentan sobre un solo argumento, que es justamente la transparencia. ¿Por qué razón vamos a necesitar política? ¿Por qué razón no es posible una autoorganización en el mismo estado de naturaleza? Pues por culpa o a causa de la transparencia. Existen dos razones, entonces, por las cuales parece que Rousseau necesita pensar la existencia de la política. Una primera razón que tiene que ver con la imposibilidad
de una autoorganización racional y una segunda razón que tiene que ver con la imposibilidad de una autoorganización pasional. Por así decirlo, ambas autoorganizaciones están parasitadas y están bloqueadas por el problema de la transparencia. Entonces, comencemos intentando explicar por qué no puede existir una autoorganización racional. ¿Qué es lo que realmente falla? Porque de hecho, podríamos imaginar que dentro del estado de naturaleza, utilizando una racionalidad mínima, pues los seres humanos cooperen los unos con los otros. Y este no es el caso. Entonces, eso es lo que se debe explicar. Y verán que existe un texto en el discurso sobre el origen de la desigualdad que justamente explica por qué razón es tan difícil cooperar directamente en el estado de naturaleza. Y es el texto famosísimo, les leo las 2 líneas del texto, es el texto sobre la caza de un ciervo. Cito: si se trataba de capturar un ciervo, cada uno de los hombres sentía perfectamente que debía para ello ocupar su puesto. Pero si una liebre pasaba al alcance de uno de ellos, no se puede dudar que la perseguiría sin escrúpulos. Entonces, entendemos bien la dificultad de la cooperación racional. Es en realidad un problema muy simple. Cada hombre o mujer, en este caso, no importa, cada persona bien entiende que con el objetivo de poder gozar de más comida, debería mantenerse quieto en su posición y cooperar con todo el grupo que está cazando. Sin embargo, también bien entiende que esta posición, el quedarse sobre su posición para cazar el ciervo, es únicamente racional, ventajosa y beneficiosa si estoy seguro que también todos los otros miembros del grupo lo van a hacer. Es decir, que obviamente, si sé que el grupo, esperando al ciervo, se puede eventualmente dispersar, mi interés racional inmediato es ser el primero en correr detrás de esta liebre. Porque como mínimo, si es que pierdo el ciervo, habré ganado mínimamente comida, aunque sea mínimamente, con una liebre. Entonces, bien vemos que es la típica situación en la cual la cooperación es racionalmente interesante a la única condición que yo sepa que todo el mundo cooperará. Y, obviamente, para poder saber que todo el mundo coopera, lo que voy a intentar hacer es intentar buscar lo que los otros van a hacer. Voy a intentar adivinar la intención de los otros. Por así decirlo, voy a intentar que las decisiones y las intenciones de los otros me sean transparentes. Y obviamente para llegar a saber lo que los otros van a hacer, tal como señala Rousseau, lo que debo hacer constantemente es ponerme en su lugar. Lo que la filosofía de la mente contemporánea llama el fenómeno de especularidad. Me pongo en la cabeza del otro, no solo para ver cómo está la situación a través de sus ojos, sino también me pongo en la cabeza del otro para poder pensar cómo él me ve a mí, cómo él me está evaluando a mí. Y ahí obviamente es cuando surge la dificultad de la transparencia. ¿Por qué? Cada vez que yo voy a entrar dentro de fenómenos de especularidad, pues voy a entrar dentro de decisiones absolutamente indecidibles, que tienen la forma siguiente. Es algo que la teoría de juegos explica súper bien y que se suele utilizar en el problema de las guerras nucleares, que consiste más o menos en decir lo siguiente. La decisión que yo voy a tomar depende de lo que el otro sabe. Pero obviamente la decisión que yo voy a tomar también depende de lo que el otro sabe que yo sé.
pero también la decisión que yo voy a tomar depende de lo que yo sé que el otro sabe, que yo sé que él sabe. Y así vamos a entrar dentro de un juego especular, en espejo, de manera absolutamente infinita, y nunca voy realmente a poder tomar una decisión porque cada nivel de conocimiento que se va a añadir a otro va a modificar la racionalidad de la decisión que yo voy a tomar. Por lo que podemos decir literalmente que en el estado de naturaleza, la previsión, así como la transparencia de las intenciones de todos los otros, parasita mi decisión de cooperar con todo el grupo. Y eso se puede evidenciar en una frase del Emilio de Rousseau, una frase magnífica, la cito igual una vez más, dos líneas rápido. Rousseau dice, la previsión que nos lleva constantemente más allá de nosotros y nos sitúa a menudo donde nunca llegaremos, esa es la verdadera fuente de todas nuestras miserias. Pues porque efectivamente, si yo comienzo a ponerme en la cabeza de los otros y a intentar pensar lo que ellos no solo saben de la situación, sino además lo que ellos saben de mí, pues nunca voy a poder razonablemente cooperar con ellos. Entonces, bien vemos que en el caso de la posibilidad racional de una autoorganización, la dificultad siempre es que una demasiada grande especularidad o una demasiada grande transparencia de las mentes humanas bloquea la racionalidad de cooperación entre los seres humanos. Verán que, segundo punto, lo mismo sucede con lo que podría ser una autoorganización pasional de los colectivos humanos. Bien vemos que el problema de la compasión o la pitié en Rousseau, la compasión, plantea una vez más una dificultad de especularidad. Porque verán que muchos autores, con razón, se preguntaron si la compasión no bastaría para unir a los seres humanos dentro de comunidades pacíficas y que por lo tanto el pacto fuese absolutamente innecesario. Pero ¿qué es lo que falla en la compasión? Pues una vez más, la transparencia y la especularidad. Todos bien entendemos que para que pueda existir cierto nivel de compasión entre los seres humanos, yo debo necesariamente ponerme en el lugar del otro para que pueda sufrir con él. Es decir, que la compasión supone necesariamente cierto nivel de identificación para que yo pueda literalmente experimentar lo que el otro experimenta, sufrir con él. Y sin embargo, existe un texto en las enseñaciones, precisamente la ensoñación 4, en la cual Rousseau señala tal vez cuál es la gran dificultad de la compasión. Es un texto de algunas 10 líneas, lo leo lentamente porque realmente es un texto que me parece absolutamente importante. Cito entonces Rousseau y después lo comentamos. Estaba jugando en Plainpalais con uno de mis amigos llamado Plants. Nos peleábamos en el juego. Peleábamos y durante la pelea él me dio un golpe en la cabeza tan bien aplicado que con una mano más fuerte me habría partido los sesos. Nunca en mi vida he experimentado una agitación similar a la de este pobre niño al ver mi sangre correr por mi cabello. Pensó que me había matado. Corre hacia mí, me besa, me abraza fuerte y estalla en lágrimas y gritos. Yo también lo abracé con todas mis fuerzas, llorando como él, en una emoción confusa y no exenta de dulzura. Finalmente, se dispuso a detener mi sangre que seguía cayendo y viendo que nuestros 2 pañuelos no eran suficientes, me llevó donde su madre, que tenía un pequeño jardín cerca. Esta buena señora
casi se sintió mal al verme en este estado, pero supo conservar fuerzas para vendarme y después de haberme lavado bien mi herida, me aplicó flores de azucena macerada en aguardiente, excelente apósito y muy común en nuestro país. Y esta es la frase importante, la última frase. Sus lágrimas y las de su hijo penetraron en mi corazón hasta el punto de que durante mucho tiempo la consideré como mi madre y su hijo como mi hermano, hasta que, habiéndolos perdido de vista a ambos, poco a poco los he olvidado. Bien, vemos aquí, en este texto, cuál es la dificultad de la compasión. Porque obviamente existe una identificación de Rousseau con la persona, o más bien existe una identificación del niño que dio el golpe a Rousseau con Rousseau, que hace que este niño sufre. Pero de manera simétrica, también Rousseau dice, al verle sufrir por el hecho que yo sufra, también me identifiqué con él y finalmente no solo sufría del dolor en la cabeza, sino también sufría del dolor que él estaba padeciendo en este momento. Entonces ahí encontramos una vez más este fenómeno de doble identificación o de especularidad en la filosofía de Rousseau. Y sin embargo, hay un problema que lastimosamente Rousseau no plantea en este texto, y son justamente las consecuencias prácticas de esas doble identificaciones. Porque bien ven que el texto acaba señalando que finalmente Rousseau se identifica, gracias a esta compasión que todos experimentaron juntos, pues Rousseau se identifica como hijo de esta señora y hermano de su amigo. Pero obviamente al identificarse como hijo de esta señora, Rousseau abre la posibilidad que exista algún tipo de lucha por esta madre. Bien podemos imaginar, por ejemplo, que en el caso de una herencia, cuando Rousseau se identifique como hijo de esta señora, pues él pueda tranquilamente solicitar su parte de la herencia. Bien sabemos, gracias a la filosofía de Girard, que no existen relaciones más violentas que las relaciones que pueden existir entre dos hermanos. Entonces, obviamente, la compasión sigue buena mientras nos mantenemos en el campo de la identificación, la imagen, el reconocimiento, pero la compasión puede volverse algo sumamente violento cuando vamos a decidir asumir las consecuencias prácticas de esta. Y de hecho es algo que todos conocemos en el mundo contemporáneo, cuando bien vemos que puede existir una verdadera competencia entre las víctimas. Es decir, que bien podemos ver que dos grupos que realmente padecieron discriminación, padecieron violencia, etcétera, etcétera, pues por este fenómeno de identificación que implica la compasión, puedan entrar dentro de relaciones violentas con esta idea según la cual yo soy más legítimo que tú porque yo sufrí más. Y eso obviamente es también una fuente de la violencia contemporánea. Por lo tanto, bien vemos que tanto la opción racional como la opción pasional son dos callejones sin salida para Rousseau y que por esta razón necesita que una instancia trascendente, una tercera instancia, pueda garantizar la paz en los colectivos humanos. Y ahí paso a una segunda parte muy, muy corta sobre entonces cómo va a jugar el problema de la transparencia, ya no en las patologías que genera el estado de naturaleza, sino en la misma solución que va a plantear el pacto. Tal como había comentado en introducción, estamos muy acostumbrados a pensar que la democracia es el régimen político
de las opiniones, del voto y por lo tanto necesariamente del debate, del diálogo y de la confrontación de ideas. De hecho, verán que en muchos países del mundo, antes del voto, existe de manera necesaria, de manera obligatoria, un debate presidencial, tal como si todo voto tuviese que ser precedido por algún momento de comunicación, algún momento de debate. Pues verán que lo interesante es que encontramos en la filosofía de Rousseau exactamente lo contrario de esto, por tres razones diferentes. Primero, tal como Rousseau señala en el contrato social, en el momento en el cual cada uno vota, lo más importante es que nunca tome en cuenta la posibilidad que existan otros. Paradójicamente, quien vota, o para que el voto sea bueno, para que del voto pueda surgir la voluntad general, es necesario que cada uno piense únicamente en él. Cito, no hay nadie que no piense en sí mismo al votar por todos. Ven que es literalmente la negación de la misma forma colectiva a la hora del voto. Pero peor aún, tal como señala Rousseau, la voluntad general supone explícitamente que en el momento en el cual yo vote, intente olvidar cualquier tipo de grupo, cualquier tipo de colectivo humano al cual yo pueda eventualmente pertenecer. Es decir, no vamos a votar en tanto que clases o en tanto que colectivos, sino literalmente únicamente en tanto que individuos. Y se acuerdan que esa es la objeción marxista de Macpherson a Rousseau. ¿Ya? Entonces, cito rápidamente para que vean que no invento. Cito, conviene pues, para obtener la expresión de la voluntad general, que no haya ninguna sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine según él solo piensa. Entonces ven que una vez más estamos muy lejos de la obsesión contemporánea de la transparencia de los debates. Y finalmente, vamos a encontrar en la filosofía de Rousseau un texto explícito que va en contra de todo lo que uno podría imaginarse hoy, en el cual Rousseau señala que no solo el voto no necesita del diálogo y de una comunicación anterior, sino que además el voto, el buen voto, prohíbe que podamos dialogar antes del voto. Cito una última vez el contrato social. Si cuando el pueblo suficientemente informado delibera y los ciudadanos pudieran permanecer sin ninguna comunicación entre ellos, del gran número de las pequeñas diferencias resultaría siempre la voluntad general. Entonces ven que en este caso Rousseau señala explícitamente que lo más importante antes del voto es que los mismos ciudadanos permanezcan, cito, sin ninguna comunicación entre ellos. Es decir que vamos a intentar, dentro de la forma colectiva, reinstaurar la ignorancia de la forma colectiva. Es decir que, muy lejos de votar como una persona que pertenece a un colectivo, lo más importante es que cada uno pueda votar tal como si no perteneciera a un colectivo, tal como si ignorara que pertenece a un colectivo. De esta manera, y así concluyo con eso, aunque bien podamos estar de acuerdo con muchos autores para señalar que existe un gran elogio de la transparencia y de la presencia en muchos de los campos de la filosofía de Rousseau, bien vemos que, como mínimo, en el campo de la política, Rousseau parece hacer todos los esfuerzos posibles para oscurecer esa transparencia. Intenta oscurecerla porque bien se dio cuenta que tanto la transparencia racional como la transparencia pasional que implica la compasión son las dos verdaderas fuentes de toda violencia humana. De ser así,
Obviamente, Rousseau tal vez sea uno de los autores más importantes para seguir pensando hoy, dado que bien ven que la obsesión de nuestro mundo contemporáneo es justamente la transparencia. Muchas gracias por haber atendido. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a nuestro autor Vinolo. Entonces, vamos a abrir, este es el momento que vamos a abrir un espacio para ese conversatorio tan esperado, con el fin de compartir preguntas, inquietudes, resonancias y algunos aportes. Pueden escribir ahí en el chat. Yo no he visto todavía, no sé si yo nomás no visualizo no sé si hay preguntas en el chat. Yo por lo menos no estoy viendo todavía. Entonces, mientras la gente va pensando en las preguntas, si les parece, yo podría adelantar algunas preguntitas, porque seguro que nuestro autor está esperando esas preguntas, esos aportes para enriquecer su libro que ahora se va a publicar en castellano, en español, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, me pareció una exposición muy clara, muy interesante, muy bien presentada, pero tengo mis preguntas, algunas, o sea, tengo varias. Bueno, a ver si cómo formulamos un poco. Si la política se construye sobre la opacidad y la incompletud del conocimiento, ¿cómo entonces podemos confiar en los acuerdos sociales que nos unen? Puesto que la política se construye sobre la opacidad y la incompletud del conocimiento. ¿Cómo entonces será posible confiar en los acuerdos sociales que son lo que nos unen y no nos mantienen como vinculados? ¿Cómo sería posible eso? Tengo otra pregunta más, pero quiero darle oportunidad a los participantes. A lo mejor podemos empezar con esta preguntita, ¿sí te parece? Me parece que Tomás, Luis y Mónica quieren hacer una sí, excelente. Pero entonces, puedo comenzar. Le cedo la palabra entonces a Tomás y a Mónica. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias, Stefan, por tu presentación. Súper interesante y muy, muy clara, digamos, muy provocadora también, creo. Súper. En cuestionar, digamos, el tema de la transparencia en Rousseau. Yo tengo para ser breve, digamos, yo tengo varias preguntas, pero una específica respecto de lo último que decías respecto de Rousseau y lo contrario que es al debate y a la discusión y qué sé yo, que tú interpretas como una forma de cuestionamiento a la transparencia. Y a mí me parece que eso se puede leer de una manera consistente con la crítica al ocultar, digamos, al obscurecer. Porque en el fondo, Rousseau piensa que la mediación de la palabra y la discusión justamente obstaculiza la posibilidad de que sepamos realmente quiénes somos unos y otros, digamos. Entonces, la crítica al debate y a la discusión en cierto sentido está en línea con su argumento a favor, digamos, de la transparencia. Cuando intentamos plantear en palabras lo que nosotros pensamos, al final oscurecemos lo que realmente somos, lo que realmente pensamos. Y por lo tanto, a mí me parece que la crítica, digamos, al debate y a la discusión pasa justamente por el intento de ser transparentes los unos respecto de los otros. Y vamos a ser mucho más transparentes los unos a los otros si es que llevamos a cabo este ejercicio introspectivo. Y nos salimos de nuestras posiciones de clase, de intereses de cada persona, particulares de cada cual, y vamos a llegar a esta transparencia completa de la voluntad general que es compartida por todos y que no está mediada por absolutamente nada más allá de nuestro ejercicio introspectivo, digamos. Entonces a mí me parece que es más bien consistente con su preocupación respecto de las distorsiones que se producen
a la transparencia esta crítica, digamos. Pero en fin, lo dejo ahí, ya creo que ya dice, me callo. Gracias. Usted dice, Teresa, si contesto o si quieres tomar más. Tal vez conviene ir contestando para que, Ya. digo yo, ¿verdad, Wilson? Para no después, porque a veces uno con tantas preguntas se marean, se mezclan las ideas para ser más ordenado. Sí, gracias. Comienzo entonces, si me permites, por la que Tomás planteaba, porque es realmente una objeción interesante. Sí, sí. Podría estar totalmente de acuerdo contigo, pero tengo una dificultad. Es decir que, por un lado, tienes totalmente razón de señalar que el lenguaje se puede pensar en línea directa con justamente el hecho que el lenguaje es el símbolo de la no transparencia y que, por lo tanto, más bien Rousseau, al eliminar el lenguaje de la política, restablece una especie de política de la misma transparencia, pero mi dificultad es la siguiente. Hay otro texto de Rousseau que lastimosamente no tengo aquí, pero está en el libro, en el cual Rousseau va a decir, en una ocasión sí va a ser necesario que los ciudadanos comuniquen los unos con los otros. Es que no es que nunca puedan comunicar. No se debe comunicar antes de votar una ley, eso sí, pero es absolutamente necesario comunicar a la hora de criticar una ley o a la hora de tumbar a un gobierno. Y eso me deja pensar que no es que Rousseau critique únicamente el lenguaje de manera absoluta para decir debemos sacarlo de la política porque es un obstáculo a la transparencia, sino que lo saca únicamente en el momento de la construcción de la ley. Lo que me dejaría pensar que la valoración del lenguaje es diferente a la hora de construir y a la hora de destruir. A la hora de construir hay una subvaloración del lenguaje, pero hay una sobrevaloración del lenguaje a la hora de destruir o, como mínimo, criticar las leyes. Lo que me dejaría pensar que, una vez más, es un problema de cuándo se necesita transparencia, cuándo no se necesita transparencia. Eso podría contestarte, Tomás, hoy de inmediato. Sé que me imagino que merecería mucha más investigación y mucho más diálogo, ¿no? Pero así nomás inmediatamente es lo que podría comentarte. Lo que planteaba Teresa acerca de la confianza. Me parece primero interesante la forma de la pregunta que haces, que es ¿cómo confiar? Porque me parece que hay una pregunta anterior que hay que hacer. ¿Se puede confiar? O sea, antes de plantearse cómo confiar, hay que plantearse si es que realmente podemos confiar. Y paradójicamente, me parece que justamente todo el gesto de Rousseau consiste en decir que si comienzo con esa transparencia absoluta, si comienzo a meterme en la cabeza de todo el mundo, a intentar prever lo que piensan, qué es lo que piensan de mí, qué es lo que yo pienso de lo que ellos piensan de mí, etcétera, etcétera, pues es el momento en el cual ya no se va a poder establecer la confianza. Paradójicamente, me parece que Rousseau dice, ¿cuándo voy a poder confiar en las personas? Cuando sé que piensan únicamente en ellas. Ahora, obviamente, es paradójico, o sea, bien entiendo que es una situación sumamente paradójica, pero me parece que es lo que plantea finalmente Rousseau con esta idea de alguien que sabe o alguien que ni siquiera vota para él mismo, él es la persona realmente peligrosa en el sistema. Es decir, en última instancia, alguien que vota únicamente por sus propios intereses, bueno, como mínimo nuestros intereses podrán combinarse, anularse, adicionarse, etcétera, etcétera. Pero la persona realmente peligrosa es la que ni siquiera piensa en ella en el voto. Me parece que ella es la persona sobre la cual es difícil confiar de vez en cuando. Eso podría comentarte hoy,
Teresa, pero igual, o sea, bien soy consciente que merecería una respuesta mucho más larga, regresar a los textos, etcétera, etcétera. Para seguir pensando. Exacto, sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Creo que Mónica también tenía una pregunta. Adelante, Mónica. Hola, Estefan. Muchas gracias por tu exposición, que resulta justamente provocativa y que deja que pensar. Muchas gracias. Bueno, me surgieron en el camino dos cuestionamientos. Uno, el asunto de cómo responderías a la cuestión del rechazo a las mediaciones con el Emilio, ¿no? Porque ahí me parecería, pues, justo que la figura del maestro tiene cierta importancia. Y bueno, en relación también con lo que ya ahorita ha señalado, me resulta importante saber si piensas que la voluntad general, ¿no? Como esta instancia trascendente y la compasión pueden organizar de alguna manera nuestra vida común sin pensar necesariamente que la exigencia de opacidad genere violencia. Es decir, si habría alguna forma ¿cómo decirlo?, de opacidad legítima, digamos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el disenso, ¿no? ¿Me doy a entender? Sí, 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 claro que sí. Claro que sí. ¿Qué piensas? Sí, 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 muchas gracias, Mónica. Sobre la primera, ¿ya? Me parece muy interesante que hables del disenso, porque obviamente yo también voy a contestarte con este mismo autor. Bien, es cierto que existe un maestro en el Emilio, ¿ya? Pero todos bien vemos que es un maestro un poco extraño. Es decir, que me imagino que aquí las personas que estudian filosofía de la educación saben eso mejor que yo. Pero para hablar como Rancière, tal vez podríamos casi decir que es un maestro ignorante. Es decir, que es un maestro que no tiene la figura del maestro, que no tiene la figura de pasar datos cognitivos de su cerebro a él, al cerebro del alumno, por así decirlo. Es un maestro, al contrario, tal vez, cuyo único objetivo sea eliminar los obstáculos para que el estudiante pueda aprender a partir de él mismo. Es decir, que es una especie de maestro negativo. En vez de construir conocimiento, elimina los obstáculos al conocimiento. Pero me parece que en última instancia, ese maestro no es lo que nosotros llamamos hoy en día maestro, o como mínimo no es lo que mucha gente entiende hoy en día por un maestro. De ahí que me parezca que la educación, que incluso la misma educación en Rousseau, sigue teniendo como objetivo eliminar las mediaciones. Al final me parece que es casi una obsesión para él. Sobre el segundo punto del disenso. Verás que una de las cosas que siempre me pareció muy interesantes en Rousseau para pensar el mundo contemporáneo es que me parece que es una de las personas que bien se da cuenta de las dificultades de la compasión. Bien sé que hoy en día la compasión por toda esta rama de filosofía de las emociones que es tan importante en el mundo contemporáneo ocupa un papel muy importante. Pero me parece que Rousseau ya entiende algo que estamos viviendo hoy en día, y es que existe un paso muy, muy pequeño o existe una frontera muy ligera entre la compasión y la competencia. Porque de manera casi necesaria me parece que personas que sufren van a tender a comparar sus sufrimientos y van a tender a intentar justificar que finalmente yo sufrí más que el otro. O como mínimo, existen ciertas personas que van a intentar decir, yo sufrí tanto que por lo tanto ya no estoy sometido a la ley. ¿Por qué razón? Porque mi sufrimiento pasado puede justificarlo absolutamente todo. Y me parece que Rousseau forma parte de los autores que ya nos estaban un poco
avisando de eso. Por eso yo tengo cierta... Ahora, no piensas, Mónica, que soy un monstruo, o sea, no tengo nada en contra de la compasión, ¿eh? pero simplemente no estoy seguro que la compasión sirva como sistema político, o que la compasión sirva para organizarnos políticamente. Claro. Eso Sí, puedo no. comentar. Entiendo, gracias. Ya. Muy bien, Mónica, gracias, gracias. Vinolo, ahora no sé si hay alguien más que quiera Creo que hacer. Luis está Luis. y Guillermo está también. Luis, sí, sí. Sí, gracias, Teresa. Muchas gracias, Estefan, por esta exposición. En realidad me has hecho pensar, fue una exposición muy breve, ¿no? Muy clara también, pero como que nos hiciste dar tumbos, ¿no? En muchas cosas, por lo menos a mí me has hecho pensar muchísimas. Y voy a tratar de ser claro en dos preguntas. En realidad, a mí me ayudaría muchísimo saber, bueno, después te voy a buscar, te lo anticipo, porque quiero saber cómo va tu libro, qué capítulos tiene y todo esto, que no lo conozco en francés. Entonces ahora la noticia de publicarlo en español es una muy buena noticia. Gracias. Así que después te busco para eso, a lo mejor valdría la pena que se haga algo más allá del, bueno, a través del Hey Rousseau, pero con un enfoque un poco más específico entre instituciones. Ya te diré después a ver qué me dices. Pero, a ver, siempre me ayuda a mí mucho encontrar el matiz de la parte y el todo. Jugando con esta manera, pues es el juego hermenéutico, pues de tratar de entender al autor en el contexto de la tradición filosófica. A mí, esto que muy genuinamente señalas y presentas, como bien lo señaló también Teresa muy al principio, ¿no? En la presentación que hace de ti, el asunto de restablecer el misterio, ¿no? De restablecer el misterio está, digamos, dentro de un proyecto, yo lo entendería. En el caso de Rousseau, estaría dentro del proyecto contrario de la filosofía moderna. La filosofía moderna, evidentemente, está sostenida sobre el moto de la filosofía moderna, pues es claridad y distinción. O sea, hay un eje totalmente racional, no hay un eje totalmente metódico, y en eso a mí me parece que Rousseau les lleva a todos los que se fueron por esa vía un gran trecho, es decir, que el misterio, la oscuridad, el obstáculo justamente es lo que caracteriza la comprensión de la naturaleza humana, pese a que por más que deseemos, quisiéramos ahondar en ella, ¿no? En realidad, me gusta más la idea del ser humano como un misterio que como un ser que uno puede definir clara y distintamente, ¿no? Es decir, inclusive el misterio en el sentido más prístino, ¿no? Inclusive teológico, ¿no? A mí me gusta más pensar en esa idea que pues es clara y distintamente como cuando al final Nietzsche, bueno, al final del acto del volatinero en el prólogo al Zaratustra, Zaratustra le dice al volatinero, ya que este cayó, si se acuerdan, medio que despierta y ve a Zaratustra, ¿no? Y le dice, chin, ya estoy en el infierno, ¿no? Porque Zaratustra le parecía el mismo diablo, ¿no? Y le dice Zaratustra, no te preocupes, no hay nada de eso. Tu alma va a morir antes que tu propio cuerpo. Esa precisión, esa claridad, digamos, que cancela los misterios, es, creo, algo con lo que Rousseau no estaría para nada de acuerdo. Es decir, hay algo fundamental en la oscuridad, hay algo fundamental
en el misterio como tal, y restablecer, digamos, el misterio a mí me parece muy importante, contra las posiciones de la modernidad, ¿no? Contra las posiciones de la tradición. Y en ese sentido, digamos, la pregunta que te quiero hacer y es saber, dado que tú eres el que lo ha pensado con mayor claridad y distinción, pero con profundidad, por suerte, en el contexto, por ejemplo, de la compasión, volviendo un poco al tema que tocaba Moni, el problema de la compasión, tú has dicho muy bien, no es suficiente para la cooperación interpersonal, por supuesto, pero es un punto de partida, digamos, es otro autor como Kant, digamos, postularía, sería como la petición de principio, ¿no? Ya sé que eso es una pasión y Kant no estaría conmigo de acuerdo, ¿no? En que postulara el imperativo de razón en una pasión, pero precisamente Rousseau no es Kant, ¿no? Es decir, a mí me parece que tú, o sea, ¿cuáles son las bases, ¿no? O hasta dónde llegan las bases de esta imposibilidad de una autoorganización, por un lado tú dijiste racional y por otro lado pasional, ¿no? Es decir, ¿cuál es el juego con el que tú estás entendiendo al ser humano desde Rousseau en este proyecto que tienes y que nos has anunciado muy bellamente, ¿no? Y que ya quiero leer tu libro, ¿no? Para saber realmente cómo acaba, ¿no? Muchas gracias, Estefan. No, muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Verás, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre este Rousseau que, tal como dice Fumaroli, es la otra modernidad. Es decir, que siempre estamos acostumbrados a pensar que, claro, tal como Descartes, queremos pensar con ideas claras y distintas. Sí, sí, pero esa es una modernidad. Hay también otra modernidad totalmente subterránea, totalmente diferente. A ver, verás que una de las cosas que me parece importante en Rousseau es que cuando Descartes intentaba tener ideas claras, Rousseau va a decir que él quiere tener votos claros. Lo único que debe ser importante es el voto. Votaste sí, votaste no, votaste eso, votaste eso. Pero verás que me parece sorprendente que en muy pocas ocasiones Rousseau va a intentar hablar de las razones por las cuales alguien vota algo. En este sentido que hay muy pocas páginas sobre la justificación del voto. Tal como si al final no nos importara por qué razón la gente vota sí o vota no. Eso es un problema antropológico de cada uno y como colectivo humano no me importa que me estés justificando tus ideas. Eso es tu propia intimidad, tu propia oscuridad. Al final, lo único que a mí me importa que esté claro es el resultado de las votaciones, es decir, contar los votos. Y para ser muy sincero contigo y no esconder de dónde viene mi lectura, no creas, o sea, eres muy gentil de decir que yo inventé esta lectura. En realidad no es el caso. Me apoyo sobre varios autores que ya lanzaron muchas pistas sobre esta lectura y uno de mis favoritos es obviamente René Girard y su teoría del deseo mimético. Porque me parece justamente que lo que Rousseau siente de vez en cuando es que la transparencia nos va necesariamente a lanzar dentro de relaciones miméticas y por lo tanto dentro de relaciones violentas. Si la transparencia es una especie de espejo, pues nos va a lanzar dentro de relaciones simétricas y las relaciones simétricas, muy lejos de ser relaciones pacíficas, sabemos que suelen ser más bien relaciones de violencia. De ahí lo que intentaba señalar con este texto de Rousseau, en el cual dice, bueno, y de repente me identifiqué como hijo de esta señora. Sí, pero
tal vez el otro niño no esté tan feliz que tú te identifiques como hijo de la señora. Tal vez surjan celos, surja envidia. O sea, ¿qué pasa con toda la carga violenta de la identificación y del espejo? Entonces es por ahí un poco que va mi lectura, que no es realmente mía. Comenzó con Girard, en realidad, para ser muy sincero. No, no. Muchísimas gracias, Estefan. Claro que sí. Te seguiremos. Muy bien. ¿Hay alguien más? Acá Guillermo. Creo que Guillermo quería... Yo, y Wilson, me ¿Guillermo parece. o Jonathan? Guillermo y yo, Wilson. Ah, Wilson. Y después Carlos. Ah. Así. Bien, primeiro eu estou encantado com tu fala, professor Stefan. Muchas gracias. Muito profícuo. Minha pergunta é muito singela, mas eu posso falar em português para não ficar mais confortável? O senhor me compreende? Te hablas lentamente. Então vou falar em espanhol. Bien. Quando ao falar sobre a transparência em Rousseau, o senhor é bem claro que tens uma espécie de grande apego, de repente fascínio pela transparência, quero ser transparente em la escrita das confissões, estou sendo transparente comigo e também com Deus, estás bem? Pero em se tratando do assunto da religião, quando vas a hablar para Beaumont, o padre, uma das coisas, então, aí está minha primeira pergunta para o senhor. A inquietação de Rousseau para com Beaumont é porque Beaumont se proclama como o intermediador entre as pessoas e Deus, e isso é, pelo menos o que eu compreendo para Rousseau, isto é absurdo, como uma pessoa pode ser o intermediador, como ele pode, por exemplo, estar entre mim e Deus, eu não preciso disso. Então, quando Beaumont escreve ao rei e também às pessoas que não leem Emílio, que não leem, sobretudo, a profissão de fé do vigário sabodiano, Rousseau, ao se defender, age, a segunda pergunta, Rousseau age de forma insurrente, rebelde, porque para ele é absurdo que alguém esteja como intermediador, interfaciador de las pessoas e de Deus, e, portanto, a transparência seria, e aí tentando dialogar com o senhor, uma espécie de utopia em Rousseau. ¿O señor me entiende bien? Gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias, Guillermo. Ves que me parece que lo que dices, de cierta manera, está en la línea que yo presenté. Es decir, existe en Rousseau un odio a la transparencia, un odio a las mediaciones. Y, de hecho, tal como señalas con Beaumont, pues efectivamente, que un hombre pueda ser mediador entre Dios y los creyentes es simplemente ridículo. De hecho, había leído eso hace tiempo, cuando era muy joven. Sé que existen lecturas protestantes de Rousseau que justamente van a intentar señalar este punto, señalando, por ejemplo, que confesarse a un sacerdote es ridículo. Porque yo me confieso directo con Dios el Padre, o sea, no necesito pasar por un sacerdote para confesarme. Entonces, sí estamos de acuerdo sobre el hecho que hay este odio a las mediaciones. Ahora, sobre tu segundo punto,
que la transparencia absoluta sea un ideal que tal vez no podamos alcanzar, eso obviamente. No te olvides nunca que todos los filósofos siempre anuncian cuál va a ser su proyecto y normalmente no lo cumplen. Pero como mínimo, me parece que el proyecto que lanza Rousseau, o sea, su verdadero objetivo es llegar a la transparencia, es llegar, por así decir, a la fusión. De ahí que, justo sobre el tema de la religión, hay un texto famoso sobre Rousseau y Platón. No sé si a lo mejor lo leíste alguna vez. Es alguien que intenta mostrar, no me acuerdo su nombre, pero se encuentra fácilmente. Alguien que intenta mostrar que justamente Rousseau es una persona que siempre intenta moverse en el cuarto nivel de la caverna. Es decir, ya no el nivel dialéctico del discurso, de las demostraciones, de las matemáticas. Esas son mediaciones mediocres, sino que salgo de la caverna y veo al sol. Estoy literalmente paralizado por el sol que de repente me ilumina, sin mediación, dentro de una especie de experiencia mística que existe tanto en Platón como tal vez también en Rousseau. Eso podría contestarte, Guillermo, por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sigue... A ver, ¿quién era? Carlos, ¿verdad? No, soy yo primeramente. Wilson. Carlos. Después Carlos. Ya. Muchas gracias, Teresa. Estefan, muchas gracias también. Estoy encantado con tu presentación, muy hermosa. Y mis felicitaciones también por la publicación del libro en español. Incluso, por favor, llévelo a Santiago, es decir, algunos ejemplares para lanzamiento y venta, ¿vale? Si es que está así. Va a estar. Seguro que va a estar. Sí. Bueno, Estefan, mientras presentaba, me quedé aquí pensando y quiero retomar un poco la pregunta de Mónica sobre el Emilio, pero buscando discutir con la formación moral delante de la idea de transparencia. Bueno, si hablamos de Rousseau en la perspectiva de la transparencia, es un tema perfecto de la filosofía política y moral, ¿no? De tu línea, sobre todo en relación con la sinceridad, por ejemplo, cuando hablamos de sinceridad, de expresión del alma y de visibilidad del sujeto frente a los demás, etc. Desde esta perspectiva, entonces, yo creo que el mayor problema que se plantea a Rousseau es la tensión entre autenticidad interior y la percepción externa, con foco en la transparencia, como has dicho. Bueno, ahí tenemos lo siguiente. Yo estoy aquí a pensar. Rousseau cree en la bondad natural del ser humano y en la importancia que la educación y la sociedad permitan que el individuo sea transparente consigo mismo y con los demás, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, los seres humanos no son completamente transparentes, como tú has dicho. Las convenciones sociales, la vanidad, el miedo al juicio, la necesidad de ocultar, bueno, ciertos sentimientos que con certeza dificultan la transparencia. Esto creo que genera un conflicto central, que es cómo reconciliar la vida interior auténtica con la presentación externa. ¿Comprendes? Sí. Si, como dijiste, Rousseau dificulta la transparencia, ahí yo te pregunto, ¿cómo puede el individuo rousseauiano aspirar a la transparencia de sí mismo y de sus intenciones en la sociedad, por sus convenciones y máscaras? Porque inevitablemente eso introduce una opacidad en las relaciones humanas y no la transparencia. Y como has dicho, él mismo dificulta, y el propio Starobinsky lo plantea, ¿no? Rousseau habla muy bien de la transparencia, pero la dificulta. Entonces, ¿cómo queda esa posibilidad ahí de reconciliación? Y estoy pensando en el punto de vista de la educación, de la formación moral. Es eso. A ver, me parece que tu pregunta es un poco parecida a la que hacía Guillermo. En Sí, este un poco sentido, también, sí, se parece un poco.
O sea, en este sentido que una vez más me parece que hay que oponer lo que sería el objetivo, o sea, el verdadero objetivo que Rousseau plantea, y en un segundo momento, tal vez, vamos a cambiar algunos puntos porque nos damos cuenta que tal vez este objetivo sea demasiado elevado. Entonces, mi parecer, pero ese es únicamente mi parecer, ¿eh? Justamente Rousseau reintroduce esta opacidad porque bien se da cuenta que la única opción para que las cosas funcionen tal vez serían cierta transparencia, pero bien sabemos que no vamos a llegar a eso. Sí. Entonces, como bien sabemos que no llegaremos a eso, tal vez debamos, por así decirlo, bajar de un nivel las esperanzas y, por lo tanto, reintroducir un sistema que sí va a asumir cierta opacidad. Pero me parece que este sistema que va a asumir cierta opacidad siempre surge de algún tipo de decepción. Es decir, que me parece que no es el verdadero objetivo. El verdadero objetivo sería que no haya esos obstáculos. Pero me parece que por decepción a no poder llegar al verdadero objetivo, vamos a reintroducir oscuridad. Me parece. Sí. Se parece que estamos ahí a llegar a la misma situación discutida por Kundera, Milan Kundera. La levedad es insustentable, entonces la transparencia se parece también insustentable. Exacto. Pero de hecho, mira, hay algo que a mí siempre me da mucha risa sobre el mismo concepto de transparencia. Porque ves que un sistema filosófico totalmente transparente, pues es un sistema filosófico en el cual ya no hay nada que ver, en el cual ya literalmente no ves nada. Porque siempre pensamos que lo que nos impide ver es la oscuridad, pero olvidamos que la transparencia genera tanta ceguera como la oscuridad. Sí. Que en realidad hay la misma dificultad en la transparencia que en la oscuridad. Eso de momento, Wilson, puedo contestar. Sí, está bien, está bien. Gracias, muchas gracias. A ti, gracias. Cada respuesta hace emerger más preguntas. Y bueno, así es la filosofía. Gracias, muchas gracias, Wilson y Stefan. Seguimos entonces con la ronda de preguntas. Carlos, me parece que está ahí. Sí, muchas gracias, Teresa, Stefan. Pues voy un poco en la línea, creo que es una duda más o menos generalizada, pero pues como he podido notar, cada quien desde su propio ámbito, si lo podemos llamar, de su propia perspectiva de la que ha tomado a Rousseau, pues aquí muchos presentes ya saben que la mía es la música, ¿no? Entonces siempre estoy leyendo desde esa parte. Y un rato acá, mientras he estado tratando de escribir, sí me he encontrado con ese conflicto de no lo llamaría de la misma manera, o no lo llamé de la misma manera en la que lo has hecho acá, pero sí es con una idea de Starobinsky, también del buen Starobinsky, parecido, ¿no? Del artificio, del suplemento, del intermedio, como, digamos, la artificialidad del lenguaje, pensando en el ensayo sobre el origen, no parece tan artificial si uno, de la manera en la que lo toma Rousseau, al menos en ese texto, en referencia, por ejemplo, a los lenguajes modernos, al francés, al alemán, italiano, que son más científicos, más exactos, más alejados de lo natural, sin su, pues, digamos que su suplemento emotivo, su suplemento musical, de acento, etc. Entonces, evidentemente, ese primer lenguaje originario es un artificio, es un intermediario, pero no parece estar tan peleado con ese intermediario como lo estaría con el francés o con la escritura. Y pues según algunos de sus propios escritos, pues se trata justamente de la pérdida de esa musicalidad. Entonces yo me pregunto en este sentido, en la expresión emotiva, en la comprensión emotiva, en esa transparencia, por ejemplo, pues él, cuando hace descripciones y narraciones sobre cantos, por ejemplo, el Rounds de Bach, y le señala cómo los soldados desertan de las filas porque pues se les llenan los ojos de lágrimas y van y corren porque tienen un llamado de su patria que han perdido, ¿no?
Entonces, parece como si hubiese más transparencia en eso, pero evidentemente es un artificio. Por eso, de ahí retomo esa idea de Starobinsky, en donde, pues, a fin de cuentas, el lenguaje, la música, el canto son arte, artificios, sustitutos. Pero, pues, hay unos sustitutos mejores que otros, digamos. O sea, hay unos que hacen como perder, como dice agravar la falta que hubieran debido traer, a la que hubieran debido traer compensación. Entonces, que busqué la cita justo de lo que quería expresar, ¿no? Que agravan esa falta, ¿no? Y otros que quizás no. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, evidentemente no hay transparencia ahí, pero tampoco parece ser una intermediación, no sé, tan negativa. Gracias. No, a ti, gracias. A ver, no soy especialista de la música, pero quisiera contestarte algo, sin embargo. Utilizando el texto de Derrida, porque me parece que ahí puede realmente ayudarnos. Me parece que lo que tú llamas, o sea, o la oposición que podríamos hacer entre artificios buenos y artificios malos, tal vez se deba pensar con la diferencia entre expresión y significación. Me parece que el artificio malo, o lo que llamaste artificio malo, me parece que sería justamente esos artificios de los lenguajes que lastimosamente Rousseau jerarquiza, pero de esos lenguajes que llamaríamos hoy alfabéticos. Me parece que el gran salto que se da para Rousseau, que hace que sean lenguajes malos, pues es justamente que son lenguajes que comienzan a significar. Y significar me parece que siempre es valer por otra cosa o hacerse pasarse por otra cosa. La palabra mesa se hace pasar por la palabra mesa. Es decir, que ya estamos una vez más en esa relación de suplemento de quiero sustituirme a. Y me parece que es una pregunta que yo no la plantearía con Rousseau, pero me parece que se puede plantear con otro autor que se llama Stanley Cavell sobre el problema de la ópera. Stanley Cavell hace una pregunta genial sobre la ópera. ¿Qué tan necesario es entender el lenguaje en el cual se canta una ópera para apreciar a la ópera? Bueno, y obviamente pues podríamos imaginar que sí. Si hablo alemán, pues entiendo de qué va la historia, por lo que puedo apreciar más la ópera. Pero en realidad Cavell demuestra exactamente lo contrario, tal como si fuera rousseauista sobre este punto. Demuestra que la mejor manera de apreciar una ópera es sobre todo no entender el idioma en el cual se canta. Justamente porque si entiendo, estoy encerrado en el campo de la significación. Y ya no puedo apreciar la musicalidad o la estética de la lengua. Entonces, de cierta manera, al no entender lo que la lengua significa, puedo regresar o puedo limitarme a lo que expresa. Y me parece que tal vez debamos aplicar a Rousseau para pensar esos buenos intermediarios, malos intermediarios, los intermediarios que expresan el grito originario y el intermediario que significa, que sería, por ejemplo, la palabra ay, me duele. Entonces, tal vez ahí yo jugaría un poco con esas dos cosas, expresión, significación. No sé si contesto algo a lo que planteabas, ¿no? Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Estefan. Acá veo que está escribiendo también Wilson. No, estoy escribiendo solamente para Frank. Ah, Es un diálogo con Frank. Okay. No, yo vi nomás que... Perfecto. Bueno, esto se está poniendo muy interesante. A ver, ¿quién sigue la ronda ahora? No necesariamente preguntas, si alguien quiere lanzar reflexiones, o sea, ningún problema. Sugerencias, poemas, lo que le inspire la presentación, así tan descolocante. Creo que Moni quería decir algo. Moni. Bueno, también yo ya estoy
pensando en otras cosas, pero no es tanto un poema. Pero creo que en algún momento, Stefan, de tu exposición, mencionaste a Paul Ricoeur. ¿Es así? Sí, Sí, cuando hablaste de que la religión queda reducida, ¿no? A un asunto interior, a un sentimiento interior. Yo pensando justo en Ricoeur y relacionándolo con las intervenciones sobre el lenguaje, te quería, quería preguntarles qué piensan de este asunto de la identidad narrativa, por ejemplo, ¿no? Es decir, en esta relación con la opacidad o la transparencia, o sea, cómo se configura la identidad, ¿no? Ya desde el punto de vista de Ricoeur, obviamente entiendo que en el caso de Rousseau, pues sería un asunto un poco más de cuestión natural, ¿no? Pero, ¿qué piensas? ¿O qué piensan todos? ves que no es tal vez completamente el azar que Ricoeur, pensador protestante, se haya interesado en la ruptura de las mediaciones en la religión rousseauista. Tal vez no sea el azar que él lo haga y no Jean-Luc Marion o otros católicos, ¿no? O sea, por así decir. Tal vez no Bien. sea el azar. Sobre la identidad narrativa. No sé si alguien tiene luces sobre la identidad narrativa en uso. O sea, en esta cosa como de preguntarse uno mismo, ¿no? ¿Quién es? Estoy neceando, pues, en pensar la posibilidad de una opacidad, ¿no? Lingüística, pero no violenta, pues, ¿no? Justo. Bueno, de todas maneras, o sea, yo argumentaría que toda identidad implica opacidad. Es decir, pensar que me conozco, pensar que soy transparente a mí mismo, bueno, parece realmente la fantasía más clásica de toda la historia de la filosofía, pero Claro. hoy en día no sé si todavía se puede defender algo así. Me parece que no hay No, justo. identidad sin oscuridad. Claro, o sea, esa es como la pertinencia auténtica, digamos, de esta opacidad, ¿cierto? Exacto, sí. Pero no hace una diferencia si en lugar de hablar de transparencia hablamos de autenticidad, que me parece, digamos, que son cosas que no son exactamente lo mismo. Y yo creo que estamos un poco pegados con la concepción de Starobinsky respecto a la transparencia, cuando en realidad el punto quizás más de fondo en cuanto a Jean-Jacques es la autenticidad más que la transparencia. Este soy yo, como yo me he pensado y como no me han pensado el resto. Sé que no puedo ser completamente transparente y él mismo lo dice. Hay momentos en el que él indica, no me entiendo completamente a mí mismo, he hecho cosas que no entiendo, pero siempre he sido auténtico, siempre he sido idéntico a mí mismo. No sé qué piensa. No queremos decir nada porque inmediatamente insertaríamos una falsedad en nuestro argumento. No. Me parece que estás poniendo el dedo en la llaga, justo, Tomás, porque un poco más, claro, la identidad en creo que estás señalando es un matiz muy fino, ¿no? Porque evidentemente la identidad sí conduce a otro, inclusive a un tipo de, no sé si Stefan esté pensando que vale la pena, por ejemplo, buscar en la identidad el sí mismo, ¿no? Incluso pues, es el punto de partida de las ensoñaciones, ¿no? Sí. Heme aquí, pues, solo en la tierra, ¿no? Sin más, hermano, que yo mismo, ¿no? Y luego inmediatamente porque aquí viene, creo yo, el asunto de la identitario, ¿no? Del yo rusoísta o rusoniano que señalaba Stefan.
O sea, el sufrir, el sufrimiento. Porque en el inicio de las confesiones, a ver qué les parece a ustedes también esta otra posibilidad de lectura. En el inicio de las confesiones, no de las confesiones, de las ensoñaciones del paseante solitario, ¿no? Está claro que el que ha sufrido más en toda la historia de la humanidad es él. O sea, no otro, porque él es el más, como dice ahí, el más sociable y más amante de la humanidad, ha sido proscrito, ¿no? O sea, el que más ama a la sociedad ha sido proscrito, es decir, tiene el peor de los castigos, el peor, es decir, proscrito de la sociabilidad, ¿no? De lo civil, de lo social. Y entonces no hay otro en el mundo que ha sufrido tanto como él. Entonces le da un privilegio, le da una ipseidad, una identidad absoluta con respecto a la conciencia de sí, con respecto a la conciencia de los hombres, con respecto a la historia, con respecto a todo, ¿no? A la autoría, incluso a la autoría de sí mismo, en la autografía, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es, y es ahí donde yo tengo un gran problema. Si fuese el asunto del sufrimiento, ¿no? La guía, Estefan, que no digo, o sea, yo tampoco quiero parecer que sea un monstruo yo, ¿no? Algunos me conocerán y sabrán que sí, un poco, pero Rousseau, al proponer el asunto y tu lectura, Estefan, muy bien, al proponer el asunto del sufrimiento, le da un privilegio epistémico al sujeto por el sufrimiento. Es decir, gracias al sufrimiento, o sea, estas dos imágenes que sacaste a colación de los dos niños llorando, ¿no? Y es decir, que hay una comunión, ¿no? Más que por las palabras, por el sentimiento, etcétera. Me quedé pensando, y tú sacaste después a relucir el asunto de los hermanos, ¿no? El problema de los hermanos yo lo entiendo en la versión original de los hermanos, o sea, Abel y Caín. Esos dos, o sea, Caín no tuvo sufrimiento sino hasta que Dios habló con él. Pero en sí, el acto como tal no le produjo ningún efecto. Es decir, sí sintió celos porque pues el jefe prefirió, o sea, al otro, ¿no? O sea, los regalos que él estaba ofreciendo no eran considerados amables, ¿no? Para él, y Dios prefirió los obsequios de Abel. Entonces Caín sintió celos, como es tan natural sentir celos del hermano cuando el papá prefiere al otro, ¿no? O a la otra. Es muy humano eso, ¿no? Pero lo que no entiendo es en qué momento Caín supo si naturalmente el sufrimiento le otorga inmediatamente al revés. Si el acto de matar a su hermano le llega, digamos, como eo ipso, ¿no? Como siguiente paso, el sufrimiento en sí, porque no lo veo. No lo veo sino hasta que encuentra a Dios y Dios le pregunta, oye, ¿y dónde? O sea, claro, Adán y Eva ni siquiera preguntaron en casa dónde estaba Abel, ¿no? Como que no, pero Dios sí le va y busca a Caín y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Y todavía el sinvergüenza de Caín dijo, se pone así, ¿no? Y le dice, recuerden, ¿qué? ¿Acaso yo soy su cuidador? ¿No? O sea, todavía le responde cínicamente a Dios y Dios ya le dice, a ver, bájale, o sea, la tierra huele a sangre, ¿no? O sea, hay algo que tú debes de saber y que no me quieres decir. Hasta después es cuando el asunto de que va a estar señalado por 7 veces 7 generaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, o sea, pero como que no o sea, a Caín, digamos, el hermano original, en la versión original de los hermanos,
el sufrimiento no tiene por fuerza, parece ser que merece un poco de educación, un poco de civilidad, un poco de relacionarse con alguien que sí sabe que lo que acaba de hacer no es lo que debía de hacer, etc. No sé si ahora yo estoy neciando con una idea más, el asunto de los hermanos, ¿no? Lo traigo en medio, ¿no? Ahora. En fin, no sé cómo lo vean ustedes, el asunto de la pasión, ¿no? De la pitie, ¿no? Luis, me gustaría hacer solo una observación, no sé lo que Stefan va a decirlo, pero cuando hablabas en comienzo sobre el sufrimiento y etcétera, es exactamente lo que escribí aquí a Frank. Le escribí así que, así como si es lo que Stefan ha dicho, entonces el deseo de transparencia se transforma en sufrimiento, melancolía y paradoja. Así, entonces, las caminadas se tornan una cosa terapéutica, una terapia, perfectamente, ¿no? Es solo así me quería comentar. Y sobre el comentario de Tomás sobre autenticidad, yo creo que, por ejemplo, aquel filósofo canadiano Charles Taylor, cuando habla sobre la autenticidad, está a beber de la fuente de Rousseau, porque Sí. cuando Rousseau abre las confesiones a decir, quiero mostrar a mis semejantes un hombre de toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre soy yo, solo yo, etc., está más a presentar su autenticidad y no transparencia, porque no es transparente todo, es 100% transparente, ¿no? Hay algunas mentiritas por allí, etcétera, pero es más de autenticidad. Es eso. Franklin quiere comentar algo. Sí, felicitarte, Stefan, por tu presentación, bastante interesante. Yo creo que nos deja muchas reflexiones, pues, de camino. Lo hablo desde lo personal, pues, de explorar, como lo mencionaba el profesor, en cuanto a estos conceptos en las caminadas, ¿cierto? Y ya, pues, con lo que escribe el profesor en el chat, recordaba en uno de los pasajes de Ética para Amador, que Sabater menciona a Robinson Crusoe, que Robinson Crusoe, cuando está en la isla y se siente solo en la isla, pues puede expresarse en esa autenticidad, pero en uno de esos días que va caminando y descubre sobre la arena una de las huellas, una huella humana, inmediatamente su pensamiento se reformula. Pues porque existe otro y ya no puedo ser el auténtico que habla conmigo mismo o me expreso de la manera que quiero, sino que tengo que preparar mi discurso para ese otro y preparar mi realidad que antes creía sola para ese otro. Entonces ahí estaba conectando aquí unas ideas con lo tuyo, lo del profesor Wilson, y con mi tesis de doctorado. Muchas gracias. No, o sea, muchas gracias. O sea, lo que sí es que a mí me parece que, pero claro, eso habría que debatirlo, ¿no? Pero me parece que Rousseau sí nos avisa sobre lo peligroso de la compasión, paradójicamente. Es decir, que sí me parece que él bien siente que hay una dificultad en la compasión. No es que, una vez más, no crean que soy un monstruo, no es que sea mala, pero simplemente que puede existir justamente por el salir de mí mismo y ponerme en el lugar del otro. Pues este simple fenómeno de salir de mí mismo y ponerme en el lugar del otro ya implica la posibilidad de un peligro. Bueno, estaríamos entonces, gracias a Jonathan y de nuevo a Stefan.
Podríamos continuar mucho más porque esto recién empieza, pero ahora tenemos que escuchar lo que viene con toda la novedad de Tomás Schwaski. Así que te cedemos el micrófono y te queremos escuchar. ¿Tienes algo interesante para contarnos? Muchas gracias, Teresa. No tengo tanto que decir, pero sí dejarlos muy invitados para julio del 2026, entre el 22 y el 24 de julio, para nuestro segundo congreso del Hey Rousseau. Esto será en Santiago de Chile, en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, particularmente en el patio, así se llama, patio de humanidades, o el sector de humanidades, donde están las facultades de Historia, Geografía y Ciencia Política, de Filosofía y de Letras, como también la biblioteca. Esta es una etapa del semestre en el que no hay clases, por lo tanto las salas van a estar desocupadas y por lo tanto va a ser muy, muy conveniente. El campus tiene muchas facilidades para almorzar y cosas por el estilo. Así que, nada, ojalá que se inscriban, que envíen sus trabajos, que podamos armar buenas mesas de conversación, paneles, etcétera. Estamos pensando, tal como en el primer congreso, que sean entre 60 a 80 personas. Si son más, también puede ser, porque el espacio lo hay. Y ya les estaremos enviando más información respecto de posibilidades, por ejemplo, de hoteles que estén en la línea del metro. El campus San Joaquín no está en un lugar donde haya demasiada, digamos, lugares donde quedarse, pero sí hay un muy buen sistema de metro en Santiago y hay una estación de metro que llega directamente al campus San Joaquín. Así que felices de encontrarnos acá para hablar de Rousseau, comer humitas y locos. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Y cualquier cosa, duda que tengan, por favor, escríbanme a mí. Yo les puedo tratar de ayudar con alguna necesidad que tengan en particular, o avísenle a sus colegas, digamos, que estamos disponibles para ayudarlos con todo lo que sea necesario para que sea un muy buen congreso. Estamos seguros de que así lo será, tal como fue el primero. Así que muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Tomás. Sí, yo quisiera nada Luis. más añadir una cosa más a lo que Tomás ha dicho, y está relacionado, ya que podemos aprovechar aquí que justo está Teresa, Estefan, Moni, ¿no? Carlos, ¿no? Hacer la invitación a los profesores que participen del comité académico, ¿no? O sea, es que yo hice la invitación desde el Hey Rousseau y solo una persona, y no está aquí, o sea, por eso lo digo, bueno, quizás ha llegado por otros medios, ¿no? Pero no lo hizo explícito por el correo, pero vale la pena que se integren a este equipo de trabajo porque le va a llegar a Tomás un trabajal seguramente, ¿no? Entonces vamos a tener que apoyarle todos, ¿no? Así que vale la pena decirlo cada vez que estemos en este foro, ¿no? Con las distintas personas, ¿no? Así que nada más eso quería decir. Y muchas gracias, Tomás. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y agregar que el título del congreso es Rousseau entre amigos y enemigos, y hay un pequeño foco puesto en el texto, los diálogos entre Jean-Jacques Rousseau, aunque evidentemente se pueden presentar trabajos sobre otros temas, digamos, pero hay un pequeño foco puesto ahí que, digamos, me parece que es importante mantenerlo en mente. Alguien me comentó a propósito, cuando le comenté el título, un especialista en Carl Schmitt me dijo, ¿y esto qué tiene que ver con Carl Schmitt? Me dice. Entonces le digo, no tiene nada que ver con Carl Schmitt. Pero, curiosamente, me dice, que como él es especialista en Carl Schmitt, me dice, se acaba de descubrir un texto que no se conocía de Carl Schmitt, escrito sobre Rousseau, un texto bastante temprano. Así que hay algo ahí que anda dando vueltas que parece súper interesante, ¿no? Se los comento solamente porque me pareció curioso el punto. Pero, en fin. Bien. Claro. Nos vemos en Santiago, entonces. Nos vemos en Santiago, claro que sí. Y estamos a trabajar en el texto, Teresa y Stefan, en portugués, que va a salir en el sitio de la UFG, y en español, que va a salir en la Universidad Católica de Chile. Pronto saldrá todas las informaciones, y ahí tenemos. ¿Sí?
Muchas gracias entonces a todos. Tengan buena noche, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Stefan. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.